Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos una vez más a Iglesia Cristiana Palabra de Vida. El día de hoy, 10 de agosto 2024, tenemos un tema nuevo y diferente. Pero antes de comenzar, quisiera que me acompañaran en una oración, por favor. Padre de misericordia, te damos gracias una vez más, porque nos permites estar aquí compartiendo tu palabra sagrada, Señor. Te damos gracias porque esta palabra es para que nuestros corazones sean vivificados, para que nuestro espíritu crezca en fe y sobre todo que nosotros conozcamos quién eres, Señor. Que nos des más sabiduría, que nos des más conocimiento de ti, que nos des más poder para discernir y también capacidad para poder hacer tu obra, Señor, de una forma tal como tú la quieres. Te pido, Padre, que me utilices a mí como instrumento digno para poder transmitir tu mensaje de forma adecuada. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar yendo al libro de Romanos, capítulo 12, por favor. Romanos 12. Y yo sé que ustedes han leído muchas veces este capítulo, pero hoy le vamos a dar un sesgo interesante. Vamos a combinarlo con lo que hemos estado viendo en las últimas 2 o 3 semanas sobre el poder del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que veíamos sobre en qué consiste el poder del Espíritu de Dios. Habíamos hablado que el poder se define como la capacidad que nos da el Espíritu de Dios para poder realizar un propósito, ¿sí? Para poder llevarlo a cabo, para poder utilizar los recursos que Él nos da, para poderlos aplicar de la forma que Él espera. Así que ese poder no es realmente un poder humano, no es un poder nuestro, es el poder del Espíritu de Dios actuando a través de cada uno de nosotros. Y todos tenemos ese poder, todos absolutamente. Sin embargo, también aclarábamos que ese poder se manifiesta de diferentes maneras. Y estas maneras se llaman dones espirituales. El Espíritu de Dios te da diferentes dones. Y los dones que tú tienes no son los mismos que los que tiene tu cónyuge o los que tiene tu amigo, tu amiga, tu hermano en Cristo. Son siempre diferentes para cada persona. Y hay una razón fundamental para que esto sea así. El Señor nos lo comunica a través de Pablo en este capítulo 12 del libro de Romanos, que vamos a leer a continuación. En la versión Reina Valera tiene un título que puede ser un poco limitado. Dice deberes cristianos. Pero hermanos, no son nada más deberes cristianos. Esto va mucho más allá de los deberes cristianos. Esto tiene que ver con la esencia misma del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Por favor, no nos vayamos con la confusión, con la idea de que esto se trata nada más de lo que uno como cristiano tiene que hacer. Aquí se refiere a cómo el Espíritu Santo opera en ti y en mí. Cómo realmente hace que tú actúes. Cómo motiva esa acción que tú tienes. Y es precisamente por eso que lo vamos a ver el día de hoy con un detalle muy adecuado. Queremos que al salir por esa puerta, ahora entendamos bien cómo se relacionan los dones espirituales con el poder de Dios y con la expectativa que Dios tiene para cada cristiano, ¿sí? Esto es lo bueno. Así que comenzamos en el versículo 1, por favor. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2, subrayenlo por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguimos leyendo el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, subrayen eso por favor, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Hasta ahí, hermanos. Como que está hablando de muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Así es como lo veo yo. Pero vamos a ver el primer párrafo, los versículos 1 y 2. Cuando aquí el apóstol Pablo ruega por las misericordias de Dios, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, aquí se refiere a que nos sometamos a Dios. Sométete a la voluntad de Dios, acata la voluntad de Dios, obedece la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir, que tu cuerpo se sacrifique para honrar a Dios, que tu cuerpo sea hecho menos importante para que puedas honrar, alabar, adorar a Dios. Eso es lo que quiere decir. Es bien importante esto, hermanos, porque cuando decimos sacrificio, ¿qué idea tenemos? Tenemos la idea probablemente de un cordero que es muerto y sacrificado ahí para quitarle la sangre y ofrecerlo en holocausto al Señor, como la manera que nuestros pecados van a ser lavados, van a ser cubiertos. No perdonados, pero sí cubiertos. ¿Y a poco lo que dice Pablo es que seamos ese cordero nosotros? No exactamente. Lo que está diciendo es que tu cuerpo sea sometido, que tu carne sea sometida, que sea hecha un sacrificio vivo. Quiere decir que no lo mates, no mates tu cuerpo, sino que lo mantengas vivo, pero también santo y agradable a Dios. Amén. Es importante este concepto, hermanos, porque de aquí depende todo lo demás. Por eso estoy haciendo mucho hincapié en qué es lo que quiso decir Pablo con esto, de que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Quiere decir, sométanse a la voluntad de Dios. Y por cierto, el tema de hoy se llama así, la voluntad de Dios para el creyente. ¿Sí? Y vamos a ver cómo todo esto se relaciona de una manera armoniosa. Cuando tú ofreces tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo que estás haciendo es decidir de forma consciente seguir la ley de Dios. De forma consciente, de forma pensada, de forma que tú ya lo analizaste, ya lo revisaste, ya lo decidiste, ya sabes que te conviene. ¿Sí? Tú tomaste esa decisión. Y eso es precisamente a lo que se refiere la siguiente frase, que es vuestro culto racional. Primero que todo, ¿a quién le está hablando Pablo aquí? Le está hablando a un grupo de cristianos recién convertidos a Cristo, que vivían en la ciudad de Roma. La mayoría de ellos eran judíos que se habían convertido, pero también había de otros lugares. Eran todos cristianos, eran una iglesia primitiva, y seguramente Pablo estaba haciendo que leyeran esta carta en la casa de alguno de ellos, porque no había iglesias, no había templos,
en los que fueran bien recibidos y bien vistos los cristianos, y menos los recién convertidos, y menos en Roma. ¿Por qué en Roma? Porque en Roma estaba la sede del Imperio Romano, y ahí precisamente era donde más se salvaguardaba la idea de que el emperador era como un dios. Y que venga un cristiano a decir, no, el único Dios verdadero vino en carne y murió por mis pecados. Pues qué locura, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Quiero ubicarnos en el contexto histórico de lo que está hablando Pablo aquí. Por eso lo menciono. Es importante entender que él está hablando de un culto racional. ¿Qué significa eso? Culto racional es lo que se acostumbraba a hacer de manera pensada. Lo que la gente hacía por costumbre, adoptando las doctrinas de la iglesia, adoptando el evangelio de Cristo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, usa tu cuerpo para cumplir la ley de Dios de una forma pensada, de acuerdo al evangelio que acabas de recibir. Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende? Está preparando el camino Pablo para todo lo demás que viene en este capítulo 12. ¿Sí? Ahora, el siguiente versículo, fíjense qué bonito. No os conforméis a este siglo. O sea, es como redondeando, como poniéndole punto final, como poniéndole broche de oro al consejo que acaba de dar Pablo de que usen su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Sí? No se conformen a este siglo. En otras traducciones bíblicas de la Biblia se dice, no os conforméis a este mundo. Pero a lo que se refiere es precisamente a eso, a la civilización, a lo que se consideraba bueno, lo que se consideraba importante en esa época. Que no tengas en cuenta lo que el mundo quiere en esa época. ¿Sí? No tomes en cuenta lo que el Imperio Romano trata de imponer, lo que la religiosidad judía trata de imponer. Olvídate de eso. Lo que está diciendo Pablo es, no te conformes a eso, no te conformes a ellos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos pasa todavía a nosotros, hermanos. ¿Cómo sabes, si yo te preguntara, cómo sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú qué me contestas? ¿Estás seguro de tu respuesta? No me contestes a mí. Piensa para ti mismo. ¿Qué respuesta sería esa? Pues hay quienes dirían, la voluntad de Dios para mí es que viva en santidad. La voluntad de Dios para mí es que me salve. La voluntad de Dios para mí es que tenga una casa en dominio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cómo puedes saber cuál es la voluntad de Dios para ti? Precisamente aquí Pablo está diciendo que no tomes en cuenta, que no consideres como tuyo lo que la gente acostumbra, lo que la gente de allá afuera, lo que el mundo, lo que este siglo dicta que es importante y que es bueno. Dice él que te alejes de esas cosas, cuando dice no os conforméis a este siglo. Amén. En cambio, ¿qué sí tienes que hacer? ¿Qué sí tienes que hacer? Transfórmate, renuévate. Renueva tu entendimiento. Aquí quiere decir cambia tu manera de pensar. En griego esto se menciona con una palabra que es metanoia. Metanoia significa cambiar de pensamiento o cambiar de mente, cambiar de manera de pensar, más específicamente. Así que aquí está hablando de que tengan metanoia. Y esta misma palabra se utiliza para arrepentimiento, fíjense. Porque el concepto real de arrepentimiento es cambiar tu mente. No te puedes arrepentir mientras no cambies tu mente.
Si tú andas acá en la pachanga, en la juerga, en la cerveza, aquí que allá, que el baile, que este, que el otro, que las chicas, y tú te sientes a gusto, y luego conoces a Cristo y pum, llegas con Pablo y te dice, hey, no te conformes a este siglo. Ay, Pablito, ¿por qué me dices eso? Tan padre que es. Sino transfórmate. ¿Qué quiere decir? Que esa persona acostumbrada a lo mundano ya no va a tener lo mundano como prioridad en su vida. Ya no va a ser lo que dicta su manera de ser y su manera de actuar. Ahora va a ser la ley de Cristo lo que va a determinar eso. Por eso le pide que renueve su entendimiento. ¿Se entiende esto? Y va a llegar el momento en que esa persona ya va a rechazar, le va a repugnar lo que antes le encantaba. Ahí te va un coctelito. No, quítate de aquí. Fentanilo. No, quítate. No me gusta el fentanilo. Quítate de esas cosas. ¿Sí me entienden? O sea, hay un cambio, una transformación en la manera de pensar de la persona. De tal manera que lo que antes le gustaba, lo rechazará ahora. Pero en cambio, su prioridad, su razón de vivir, su razón de ser, va a ser Cristo. Va a ser lo que Dios le establece. Y por eso en la siguiente frase dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde ahorita les digo, la voluntad de Dios consiste en lo siguiente: vivir una vida en santidad, porque esa es la vida que vivió Cristo. El propósito de Dios en tu vida, la voluntad de Dios para ti, es precisamente que vivas como Cristo, que actúes como Cristo, que pienses como Cristo, que hables como Cristo, que reacciones como reaccionaba nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios. Wow. ¿Se entiende lo que es la voluntad de Dios? Ahora, ¿por qué dice agradable y perfecta? Fíjense bien, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a analizar con cierto detalle estos tres conceptos de la voluntad de Dios, esos tres aspectos. El primero es que dice que es buena la voluntad de Dios. La palabra buena viene del griego agathos, que significa que si algo es bueno por naturaleza, todo lo que resulte de ese asunto, de ese concepto, de esa cosa, va a ser bueno también. Va a impartir bien, eso significa ser bueno. La voluntad de Dios es buena porque hace lo bueno, no nada más porque es buena. ¿Se entiende? Lo voy a repetir. La voluntad de Dios, agathos, es buena porque hace lo bueno, resulta en lo bueno. Las consecuencias de la voluntad de Dios siempre son buenas. ¿Ok? Y eso es lo que implica el concepto de agathos. A-G-A-T-H-O-S. Agathos. Esa es la palabra que utiliza el apóstol para referirse a la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Cualquier cosa que donde la pongas va a ser lo bueno o va a resultar en lo bueno, es agathos. Y así es la voluntad de Dios. Amén. Y esto tiene relación con otro versículo muy famoso que está también en Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Sí? También se usa la misma palabra. En Romanos 8, 28, ¿qué dice? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas son agathos a los que aman a Dios. Esto es, a aquellos para cuyo propósito han sido llamados. Amén. Si mi memoria no me falla, eso dice. Pero fíjense qué importante es esto, hermanos,
porque no viene cosa buena que no sea de Dios. Tú no puedes encontrarte en el mundo algo agatos. Tiene que venir de Dios para que sea bueno. Tiene que venir de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo también en Mateo. No hay bueno sino uno, Dios. Le dice al joven rico que se le acerca preguntándole cómo le hace para seguirlo. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta, hermanos? Volviendo a Romanos 12, 1 y 2, Pablo está hablando de que tienes que cambiar tu manera de pensar hacia lo bueno, hacia lo que Dios quiere para ti, hacia cumplir y obedecer su voluntad. Eso es lo que dice Pablo que hagas para transformar tu vida. Amén. Luego hay otra palabrita que dice agradable. Agradable. La palabra que se usa aquí para agradable es gratus. Gratus. Que no estoy seguro si está en griego o en latín o es la misma, pero no importa eso. Lo que importa es que es satisfactoria en todos los aspectos. No hay nadie que no esté contento con la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir. No hay nadie que no esté satisfecho con la voluntad de Dios. No hay necesidad que no sea cubierta por la voluntad de Dios. Por eso es agradable. Si te preguntan cómo está tu helado de limón y tú dices, muy agradable, me gustó. ¿Por qué dices que es agradable? Porque te satisface lo que tú necesitabas. Amén. Cualquier necesidad que sea, si es satisfecha de una forma completa, sin lugar a dudas, sin crear otras cosas, entonces es agradable. La palabra en español agradable implica una cuestión subjetiva, o sea, depende de uno si es algo bueno o no bueno, ¿verdad? Es agradable. Es que a ti te agrada el mole, pero a mí no. ¿Cómo es posible, verdad? ¿A quién no le agrada el mole? A mí me agrada, y mucho. Pero a veces le damos esa connotación subjetiva, de que depende de los gustos. Pero aquí la palabra agradable no se refiere a eso. Se refiere a satisfactoria, a que satisface cualquier necesidad que haya por ahí. Cualquier persona que se somete a la voluntad de Dios va a tener todas sus necesidades satisfechas. Y eso es algo difícil de entender, porque no estamos acostumbrados a cumplir la voluntad de Dios voluntariamente, ¿verdad que no? A veces decimos, Señor, dame fuerzas para obedecerte. Señor, dame fortaleza para poder hacer tu voluntad, para poder cumplir tu propósito. Pues, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que todavía no llegas a ese punto. Todavía no conoces con toda sinceridad y con toda completitud. Todavía no sabes en qué consiste la voluntad de Dios para tu vida. Aún sientes que te falta algo. Para que se lo estés pidiendo a Dios, es porque tú crees que te falta. ¿Cierto? Pero la voluntad de Dios es agradable porque satisface todas las necesidades. A eso se refiere el término. Y hay otro concepto más que es perfecta. Buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué significa que sea perfecta? ¿Cómo va a ser buena, agradable y perfecta la voluntad? La palabra que se utiliza para perfecto en griego se utiliza telión. T-E-L-I-O-N en español, telión. La definición oficial de telión es la capacidad para realizar el verdadero fin o propósito de nuestra existencia. Wow. Telión. En otras palabras, que cumple su cometido. Cumple el propósito para el cual fue diseñada. ¿Se entiende esto? Le da el clavo. Eso significa perfecto.
que no hace cosas de más ni cosas de menos para lo cual fue establecida. La voluntad de Dios es perfecta por eso. No hace más ni menos de lo que Dios quiere. La voluntad de Dios para ti es perfecta porque no te va a poner cosas de más ni cosas de menos para ti. ¿Cómo quieres tú, Señor, que yo vaya a California a predicar? O que yo vaya a Honduras a predicar. ¿Cómo quieres tú eso? Es demasiado para mí. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo, Señor? Claro, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y Él sabe que tú vas a poder. Si te lo puso en tu corazón que lo hicieras, sabe que vas a poder. Te va a poner a la mano todos los recursos necesarios. ¿Se entiende esto? Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mí? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué es lo que se espera que yo haga? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué es lo que yo debo estar pensando? Lo que yo debo estar actuando o planeando hacer para cumplir la voluntad de Dios. Y es ahí donde vienen los dones espirituales. Y fíjense cómo Pablo lo pone enseguida, en el versículo 3 en adelante. Fíjense lo que dice Pablo. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no se crea más de lo que se debe creer. Traducción al español mexicano de lo que dice aquí. ¿Sí? Que no se crean más o menos de lo que son. Es que yo soy misionero. Yo fui a Brasil a predicar allá la palabra. Y luego me mandaron a Timbuktu y allá también prediqué la palabra. No me entendía nadie, pero yo prediqué la palabra. Cumplí la voluntad de Dios. Y luego me dicen que vaya al West Side y no voy. Aquí en San Antonio. No, está bien feo. No voy a ir. No voy a ir. Es un ejemplo, hermanos. No me lo tomen a mal los que están escuchando. La razón que menciono esto es porque tenemos que tener un pensamiento de nosotros mismos, cada quien de sí mismo, con cordura. Dice aquí con cordura. Con cordura quiere decir con sensatez, con el pensamiento bien puesto sobre la tierra, sobre las cosas que tú sabes, que tú conoces, sobre los hechos más que otra cosa. Tienes que ser consciente de tu propio desarrollo, de tu propio antecedente, de cómo eras antes, de lo que eres capaz de hacer, de la experiencia que tienes, de los deseos y sueños que tienes también. Todo eso se tiene que considerar para poder entender cuál es la voluntad de Dios para ti. Fíjate una cosa, por ejemplo, yo sé de una persona que en una iglesia de repente estaba ayudando a levantarse a una señora que se había caído porque le dio el Espíritu Santo o algo así. Tuvo un éxtasis y se cayó al suelo, ¿verdad? Y estuvo ahí un ratito y luego ya se recuperó. Y luego esta persona le da la mano para levantarse. Y la persona como que estaba como dormida y despierta de repente y la ve a los ojos y le dice: ¿tú eres profeta? ¿Tú eres profeta? Y la persona se quedó pensando: ¿por qué me habrá dicho algo así alguien así? Ni la conozco. Hermanos, los dones espirituales se complementan. Los dones espirituales se ayudan unos a otros. Y por eso es importante la congregación de los creyentes. El estar aquí reunidos no es nomás para que escuchen a un mono hablar. Amén. El propósito de la congregación es precisamente identificar los dones y aprovecharlos para el propósito de Dios. Por eso es tarea de cada uno de nosotros
identificar esos dones y ver hasta qué punto nosotros los estamos aprovechando para hacer la voluntad de Dios. No te sientas mal si alguien te dice que eres profeta, o si alguien te dice que eres maestro, o si alguien te dice que eres apóstol. No es un título lo del apóstol, eso también es un tema después que vamos a ver. Se trata de una función. El don es para actuar, es para tomarlo en acción, para ponerlo a trabajar. Para eso te dio Dios el don, para que funcione. Por eso tú tienes una función específica en tu congregación. Y en este caso que les comento de la mujer que le dijo a la otra persona, tú eres profeta, aquí estamos hablando de dos dones. Uno, el don de profecía, del cual hablamos la semana antepasada, y otro es el don de discernimiento de espíritus, que también hablamos la semana antepasada. ¿Te das cuenta? A la persona que le dijeron que era profeta, en ese momento no supo qué quería decir eso. Con el paso del tiempo se dio cuenta que el propósito de Dios para su vida, entre otros, era hablar la palabra, soltar la palabra para edificación de los que la oyeren. Gloria a Dios. Y luego hay otros dones que se mencionan, como el don de sabiduría, el don de conocimiento o ciencia. Hablábamos de la diferencia entre ellos, ¿se acuerdan? Que no es lo mismo. Don de sabiduría se refiere más que todo a la capacidad para hacer las cosas, tomar una decisión o dar un consejo basado en conocimiento. La sabiduría sin conocimiento tal vez no sea muy efectiva. Y el conocimiento es solamente información que tú adquieres con el tiempo. Hay una manera lógica de adquirir esa información. Conforme tú lees la palabra, adquieres conocimiento de Dios. Y hay gente que conoce también a Dios. Pero si esa persona no tuviera sabiduría, ¿de qué sirve conocerse la Biblia al revés y al derecho? Si no la va a poder aplicar, no va a poderle aconsejar a sus hijos, no va a poder hacer nada con ella. ¿Se entiende? En cambio, cuando estás congregándote y tienes personas que tienen los diferentes dones y comparten todo esto, entonces tú entiendes qué es lo que Dios quiere para ti en este momento, en este lugar. Y es para que lo pongas a trabajar y dices, gracias Señor, porque me diste la solución, porque me diste el camino, porque me diste la luz. Gracias Señor, porque ahora sé lo que tú esperas de mí. Amén. ¿Se entiende, hermanos? Estoy hablando muy general, pero ahorita vamos a ver con toda especificación aquí lo que dice Pablo. Aquí habla Pablo de que tengamos cuidado de que no nos envanezcamos, de que no seamos orgullosos ni soberbios, porque identificamos nuestro don. ¡Ay! Yo soy maestro, yo tengo don de enseñanza. ¡Wow! ¡Qué padre! Soy mejor que fulano y que mengano, porque yo sí tengo ese don. ¿Sí? Y es cuando empieza a haber ahí problemas, porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que reconozcas tu don y que lo aproveches, que lo pongas a trabajar, pero no para que te envanezcas y te compares con tus hermanos. No es para eso el don. Por eso lo menciona aquí. Piensen con cordura de sí mismos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por ejemplo, hay un don que se llama don de sanidad. Sí lo han oído mencionar, ¿verdad? Y de repente viene la señora, doña Fina, y viene doña Fina y dice, pastor, ore por mi hijo porque mire cómo está todo mal. Está todo mal, se siente muy mal, no puede ni siquiera caminar. Ore por él. Y ahí está el pastor orando por él. Y de repente el niño se levanta y anda muy bien a todo dar y corriendo y haciendo travesuras y todo. ¡Ay! Pastor, el Señor lo usó con unción. Y el pastor, pues claro, para eso estamos aquí. ¿Te das cuenta?
Cuidado con eso. Y luego a veces hasta se anuncian en el radio, ¿no? De que si tenemos una noche de sanidades y milagros, vengan por favor, y aquí les quitamos su diablito que traigan o lo que sea. Aquí los ponemos pero al tiro, de acuerdo al propósito de Dios. Y bueno, no dudo que tengan el don, pero al grado de que estemos de alguna manera considerando a esa persona como más que nosotros mismos, por eso, no, definitivamente no, hermanos. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado y Pablo nos lo advierte. Imagínense, si Pablo lo advirtió en la iglesia primitiva, imagínense ahora. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Luego dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo. ¿Sí? Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y aquí empieza la descripción que les di. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ejemplo, Jeremías. Ustedes saben que Jeremías profetizaba, era profeta. Profeta con el título también, no nomás con la pura función. El título de profeta, porque él tenía esa misión, tenía ese llamado que Dios le había dado. Y si leen la historia de Jeremías en el libro de Jeremías, una bellísima historia, se van a dar cuenta de la profundidad de este aspecto. Jeremías profetizaba, y pues hay quienes le llaman a Jeremías el profeta llorón, porque él se lamentaba de lo que estaba viendo, que estaba pasando en Jerusalén. Él hablaba y la gente lo tiraba a Lucas. Ya cállate, ya. Enciérrenlo mejor, el rey. Enciérrenlo mejor en el calabozo porque no soporto lo que está diciendo. Y les dijo, van a venir los babilonios y te van a dar, se te va a aparecer el Chucky. Y no le querían hacer caso. Y sucedió. No porque Jeremías fuera un adivino que predecía el futuro, sino porque el Señor lo usó para avisarles al pueblo. Y en esa misma época hubo otro profeta llamado Ananías. ¿Han leído la historia? Ananías era un falso profeta. Él le decía al rey, no hombre, no te creas de Jeremías, Dios dice esto y esto y esto. Ah, sí, Ananías, está bueno, te voy a dar algo para que estés a gusto y te quedes aquí en el palacio. Ese Jeremías me caía gordo. Así me imagino yo qué pasó, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, hermanos. Si tú tienes el don de profecía, tienes que usarlo de acuerdo a la medida de fe que Dios te dio. No más ni menos. Porque un profeta, una persona que tiene el don de profecía, que habla de más de lo que Dios le indicó, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con esa persona? No va a estar cumpliendo la voluntad de Dios. No va a estar cumpliendo la voluntad de Dios. Tiene que hacerlo con base en su propia medida de fe. La gente puede profetizar. Hay quienes tienen el don porque tienen una medida de fe específicamente para eso, que les permite profetizar, que les permite hablar de la palabra de Dios. Oye, ¿sabes qué, hermano? Fíjate que deberías hacer esto y esto y esto porque pues se viene un problema. Tienes que estar preparado, hermano. Esa actividad, esa función de profecía es de la que habla la Biblia en el Nuevo Testamento. Amén. Porque es mensaje de Dios. Es Dios utilizando a la persona para hablar el mensaje que Él quiere dar. Específico y diferente a todos los demás. Pero por ejemplo, la primera vez que vi esto de la profecía, estaba, no recuerdo qué pastor era el que estaba hablando, o apóstol, no sé qué, en la televisión, que decía, no hombre, pues a mí el Señor me dijo que la pareja que iba yo a conseguir iba a ser una mujer que iba a entrar a la iglesia, al templo, vestida de rojo.
¿No te acuerdas? Vestida de rojo. Y esa vez estaba, el Señor me dijo que vestía de rojo. O sea, el Señor le puso algo según él, ¿verdad? Y pues había como 5 vestidas de rojo. Pues ¿cuál era la buena? O sea, realmente, ¿en dónde está basada tu fe? ¿De qué tamaño es tu fe? La pregunta debería ser más bien, ¿qué tan cerca de Dios está tu fe humana? Sí saben que hay 2 tipos de fe, ¿verdad? La fe divina, la fe que Dios te pone, que Dios te da, y la fe humana, la fe con la que naces. Hay ateos que tienen más fe que los cristianos, ¿sí sabían eso? No, es que Darwin dijo que veníamos del mono, y ahí están todas las evidencias históricas, y que el carbono 14 te dice el Australopithecus hasta el Neandertal. Y eran así y eran así. Entonces deducen de una teoría, porque es una teoría. Una teoría es, yo me imagino que esto pasó, eso es una teoría. Pues tengo A, tengo B y tengo C, entonces yo creo que pasó esto desde A hasta C. Eso es una teoría. La teoría de la evolución de Carlos Darwin, por eso se llama teoría, porque no se ha demostrado. Es una teoría. Y hay gente que cree esa teoría como si fuera ley, algo que ya se demostró, como la ley de la gravedad. ¿Ya se dan cuenta? La diferencia entre teoría y ley. No decimos teoría de la gravedad. Es que la teoría de la gravedad dice que la manzana se cae al suelo porque ha de haber algo que atrae a la manzana desde la tierra. Es una ley. Es una ley. Lo sabemos que es una verdad demostrada. ¿Se entiende? Así que todos tenemos fe. Fe humana. Y esa fe nos puede llevar a creer cosas que no vienen de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Si tú sabes que ya tienes un don de profecía, úsalo de acuerdo a tu medida de fe. No te pases ni te quedes corto a la hora de utilizarlo. ¿Sí? Lo siguiente, habla de otros dones. De servicio, hay un don de servicio. ¿Qué significa el don de servicio? Servir. Servir a Dios. ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Qué acaso no debemos hacerlo todos? Sí, todos debemos servir a Dios, claro que sí. Pero hay quienes tienen un don especial para servir a Dios. Y hay quienes, en este caso, los que sirven a Dios, dicen, es que me nace hacer esta obra. Me nace hacer esta obra. El Señor puso en mi corazón hacer esta obra. Ese es el don de servicio. Ese es el don de servicio. No es lo mismo servir porque el pastor me dijo que moviera el púlpito, el pastor me pidió que sacara la basura, el pastor me invitó a que fuera con él a evangelizar a un hospital. No es lo mismo ese servicio que el servicio de el Señor. Bueno, me desperté esta mañana después de orar, el Señor me puso que fuera a visitar a la hermana fulana. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando surge aparentemente de algo que no es lo que ya conoces, entonces estamos hablando que es el Señor el que te lo pone. Ese es el don de servicio, y dice aquí que lo hagas concentrándote en servir y nada más. Por eso dice el versículo 7, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Lo que está diciendo Pablo aquí es enfóquense, enfóquense. Si tú ya sabes que tienes el don de la enseñanza, olvídate de andar queriendo sanar gente. Primero cultiva el don que tienes ya de la enseñanza. Aprovéchalo y úsalo, porque para eso te lo dio Dios, para que cumpla su voluntad a través de la enseñanza tan bonita que haces. Y no estés orando por sanidad acá
prefiriendo eso porque es más espectacular o por lo que tú quieras, ¿verdad? No te ordenó el Señor eso. El Señor te dijo, este es tu don, úsalo. Este es tu don, úsalo. Amén. ¿Vamos bien? Después dice, el que exhorta en la exhortación. ¿Qué es exhortar, hermanos? Exhortar es invitar. Invitar con energía, con entusiasmo, con énfasis. Exhortar es una invitación, no es un regaño. No es un regaño. Cuando lees el Nuevo Testamento te encuentras a cada rato esta palabra, exhortación, y sobre todo con Pablo. Pablo exhortaba mucho, ese era su estilo, él invitaba, él te decía, hermano, tienes que levantarte de ahí, tienes que dejar de calentar la banca y ponerte a trabajar en esto y en esto. Y tienes que hacerlo y tienes que juntarte con los hermanos y aunque sea de noche, tienes que ir a llevar agua a las familias necesitadas, por ejemplo, ¿verdad? Así que eso es una exhortación, cuando tú invitas con energía, con énfasis, te lo da a entender como que no tienes otra opción, ¿me entiendes? Tú sientes eso. Si alguien me exhorta a mí, yo siento que no tengo otra opción ni otra razón para no hacerlo. Yo lo hago. Oye, sí es cierto, ¿qué estoy haciendo aquí? Sentado viendo la tele, comiendo pizza, pudiendo estar haciendo algo para el Señor, por ejemplo, ¿verdad? El don de exhortación es un don importante, hermanos, y lo tienen varios aquí en la congregación. Yo sé eso. Exhortación, ¿sí? Y luego viene otro, el que reparte con liberalidad. A ver, ¿desde cuándo repartir es un don? ¿Dónde más viene? ¿Qué significa repartir? Repartir significa administrar, ¿sí? Administrar. Más que todo lo que quiere decir es dar. Cuando tú das algo a cada quien. Cuando dice con liberalidad, quiere decir que sin fijarte. O bueno, es que pues él tiene trabajo, a él no le voy a dar lo mismo que el que no tiene trabajo. Aunque los dos tengan hambre. Les voy a dar su torta de pierna a cada uno. ¿Sí? No se lo voy a dar nomás a este porque él no trabaja y el otro sí trabaja. Los dos tienen hambre. Así que liberalidad significa que no te fijes, tú reparte. Vendí mi heredad como el joven rico, ¿verdad? Aquí está, señores. Los apóstoles tenían que repartir los recursos que recibían entre las viudas y los huérfanos. ¿Sí saben eso, verdad? Viene en Hechos, capítulo 1 al 5. Esa era la misión. Era una manera como la iglesia actuaba en términos materiales. Fíjense cómo de esta forma la gente empezaba a interesarse más en participar en las actividades de la iglesia, pero no tanto para ganar gente en sí. El Señor mismo dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Pero lo importante para el Señor no eran los pobres, eran los encargados de administrar lo que los pobres recibían. Ellos salvaban su alma, ellos estaban obedeciendo a Dios al mostrar su amor, invirtiendo ese tiempo en repartir las cosas a los pobres. Y es que antes había mucho abuso, hermanos, sobre todo los religiosos. Iban y les quitaban cosas a las viudas y a los huérfanos, les quitaban. No, pues es que necesitamos esto porque ya debes el impuesto, el tributo al César. Es que no tengo nada, nomás tengo este pan para mañana, pues dame el pan, lo voy a vender. Era así de feo, hermanos. Entonces llega la iglesia y dice, no te preocupes, dale el pan, nosotros te damos. ¿Cómo no iba a ser aceptada la iglesia así? ¿Cómo no se iba a extender de esa manera? Claro que sí, era parte de su función, el ver por las viudas y los huérfanos.
¿Qué dice Santiago? La religión pura y sin mancha es esta. ¿Cuál? Ver por las viudas, los huérfanos y los menesterosos. Eso dice. Esa es la verdadera religión. Amén. Ok. Luego dice, el que preside con solicitud. Si yo mando, si yo administro, si yo gobierno, si yo dirijo un negocio, yo dirijo una empresa, yo dirijo una iglesia, yo tengo que hacerlo con solicitud. O sea que tengo que escuchar las necesidades de las personas que yo administro o dirijo. Eso quiere decir con solicitud. Que tienes que estar pendiente de las necesidades de aquellos que están bajo tu cargo. No puedes nomás mandar y ya. No puedes nomás dar instrucciones. Hagan esto, esto, y se acabó y cuando esté listo me dicen. No. Tienes que ver por ellos y decir, bueno, ¿puedes o no puedes? ¿Qué necesitas? Dime si algo te puedo dar yo a ti en algo para que lo hagas, ¿verdad? En otras palabras, aquí se habla de un verdadero liderazgo. ¿Sí? La persona que administra, la persona que preside o que dirige, tiene que hacerlo con solicitud. O sea, atendiendo las necesidades de aquellos que están trabajando con él o con ella. ¿Sí? Y luego al final dice, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. Hay gente que tiene el don de la misericordia e implica, por ejemplo, ir a los hospitales, a las prisiones, a visitar gente que está necesitada de Dios o que está renegando de Dios porque está donde está. Porque vaya que hay, ¿sí? Uno que otro. Entonces, tú que tienes el don de misericordia, ¿qué vas a hacer? La misericordia, hermanos, no es un sentimiento, es como el amor. Pensamos que el amor es un sentimiento y no, el amor fue un mandamiento. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es un mandamiento, el Señor te ordena que ames. Y así como hay ese sentimiento de amor también, así la misericordia se puede interpretar de igual manera. La misericordia no es que te fuercen a sentirla, sino que debes actuar con alegría cuando muestras misericordia. Mijito, vamos al hospital a visitar a los enfermos. Ay, papá. No es con alegría que va, ¿verdad? Aunque el hijo tenga misericordia por la persona a la que van a visitar, no lo hace con alegría, ya está con su carita, ahí con el enfermo o la enferma. En fin. Fíjense, hermanos. Y otra vez, no es que nos forcemos a usar el don de una u otra manera. Es que el apóstol Pablo nos indica la forma que el Señor espera que tú lo hagas. Tú tienes que aprovechar el don y tienes que aplicarlo de la forma correcta, de acuerdo a la fe con la que cuentas. Y fíjate cómo esto empieza a moverse dinámicamente. Ya no, ¿estás bien, hermano? Ya no es simplemente aplicar el don, sino aprovecharlo para la gloria de Dios. Ahora tú sabes que tienes ese don para glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es nomás decir, Señor, yo te alabo, yo te glorifico y esto y lo otro. Eso no es nomás glorificar. Glorificar es actuar, ponerte a trabajar en tu don, usando tu don, allá afuera y aquí adentro, para la gloria de Dios. Amén. Ahora los dejo con esta pregunta. ¿Ya sabes cuáles son tus dones? ¿Ya los identificaste? ¿Ya oraste para sabiduría? ¿Ya oraste para que el Señor te revele cuáles son tus dones?
Porque una vez que los identificas, ya sabes qué tienes que hacer. Y si aún así no estás seguro o segura de qué tienes que hacer, para eso estamos tus hermanos en esta congregación. Por favor, cuenta con nosotros. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias una vez más por tu misericordia y por tu conocimiento. Te damos gracias porque tú nos has dado el entendimiento de tu palabra sagrada. Gracias, Señor, porque de ahora en adelante nosotros aprenderemos a identificar nuestros dones y aprovecharlos de la manera que tú has indicado para cumplir tu propósito, el que tienes para cada uno de nosotros en este mundo, Señor. Sabemos que somos embajadores de tu reino en la tierra. Queremos ser dignos embajadores tuyos en la tierra. Queremos ser dignos representantes tuyos, Señor. Que todas nuestras acciones reflejen la luz que tú das, Señor, como la luna refleja la luz del sol. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.